Esta es mi historia. Una travesía llena de emociones, secretos y decisiones que jamás pensé enfrentar. Si crees que conoces el amor, espera a escuchar esto. Todo comenzó cuando mi vida, que parecía estar en orden, se derrumbó como un castillo de naipes. Mi nombre es Valeria, y durante años creí que tenía todo bajo control. Un matrimonio estable con Javier, un hombre amable pero frágil, y sueños que creíamos alcanzar juntos. Sin embargo, las deudas comenzaron a acumularse, y pronto nos dimos cuenta de que ni siquiera podíamos pagar el alquiler de nuestro pequeño apartamento. Javier había perdido su trabajo meses atrás, y aunque buscaba desesperadamente algo estable, el éxito nunca llegaba. Yo, por mi parte, trabajaba como camarera en una cafetería, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Era como intentar nadar contra la corriente en un mar embravecido. Cada día era una lucha. Javier se volvió más distante, más irritable. Las discusiones se volvieron nuestra rutina. Intenté mantener la calma, pero la presión era insoportable. Me sentía atrapada en un laberinto sin salida, donde cada paso que daba parecía llevarme más lejos de la felicidad que tanto anhelaba. Un día, durante una tensa reunión familiar en casa de los padres de Javier, todo cambió. Mi suegro, Álvaro, un hombre carismático y exitoso, me llamó aparte. Con una mirada seria pero amable me dijo: «Valeria, sé que las cosas están difíciles. Tengo una vacante en mi oficina. Necesito a alguien organizado y dedicado. El sueldo es bueno. ¿Por qué no vienes a trabajar conmigo?» Sus palabras fueron un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Acepté sin dudarlo, pero no imaginaba las consecuencias que esa decisión tendría. Sin embargo, cuando le conté a Javier sobre la oferta, su reacción no fue la que esperaba. Se enfureció. «¿Mi propio padre? ¿Por qué no me ofrece el trabajo a mí? Siempre tiene que involucrarte, Valeria. Parece que quiere humillarme», dijo con rabia. Intenté calmarlo, pero no quiso escuchar. A partir de ese momento, la tensión entre nosotros creció como una nube negra que amenazaba con estallar en cualquier momento. Comencé a trabajar con Álvaro, y aunque al principio fue incómodo, pronto me di cuenta de que era un jefe exigente, pero justo. Era meticuloso y perfeccionista, pero también sabía reconocer el esfuerzo de sus empleados. En la oficina, conocí a Carla, una recepcionista divertida, y a Diego, un analista que siempre encontraba excusas para hablar conmigo. Aunque me mantenía profesional, no podía negar que los cumplidos de Diego eran un soplo de aire fresco en medio de las constantes discusiones con Javier. Álvaro comenzó a incluirme en reuniones importantes. Decía que confiaba en mi criterio y que mi perspectiva era valiosa para la empresa. Me sentía halagada, y sin darme cuenta, comenzamos a acercarnos. Mientras tanto, en casa, la situación con Javier empeoraba. Llegaba tarde, visiblemente afectado, y nuestras discusiones se volvían cada vez más frecuentes. Un día, después de una pelea particularmente intensa, Álvaro notó que estaba desanimada. Me llamó a su oficina y, con un tono paternal, me preguntó: «Valeria, ¿estás bien? Puedes confiar en mí». No pude contenerme y comencé a llorar. Le conté sobre las discusiones, las dificultades y lo sola que me sentía. Él me escuchó con paciencia y, al final, puso su mano sobre la mía. «Mereces más que esto. Eres una mujer increíble», dijo. Esas palabras resonaron en mí como un eco que no podía ignorar. A partir de ese momento, algo cambió entre nosotros. Comenzamos a salir a cenar y a hacer ejercicio juntos. Todo parecía inocente, pero en el fondo sabía que estábamos cruzando una línea peligrosa. Un día, después de una reunión, Álvaro me confesó sus sentimientos. «Valeria, desde que llegaste aquí, mi vida cambió. Sé que está mal,
Pero no puedo evitarlo, dijo. En ese momento, algo dentro de mí cedió. A partir de ese día, comenzamos a vernos en secreto. Era un juego peligroso, pero no podía detenerme. Cada encuentro era una mezcla de emoción y culpa, pero me sentía viva de una manera que no había experimentado en años. Álvaro y yo nos encontrábamos en lugares discretos. El estacionamiento de la oficina después de horas, cafeterías alejadas del centro, incluso en su casa cuando Javier estaba fuera. Cada momento juntos era intenso, lleno de miradas que decían más que palabras y conversaciones que rozaban lo prohibido. Sin embargo, la culpa siempre estaba presente. Cada vez que regresabas a casa y veía a Javier, sentía que una parte de mí se desmoronaba. Él, inocente de todo, me preguntaba cómo había sido mi día, si estaba cansada, si necesitaba algo. Sus palabras, llenas de amor y preocupación, eran como un recordatorio constante de la traición que estaba cometiendo. Pero, ¿cómo podía detenerme? Álvaro me hacía sentir valorada, deseada, algo que Javier ya no podía darme. Un día, después de una de nuestras reuniones secretas, Álvaro me miró fijamente y dijo: «Valeria, esto no puede seguir así. No quiero lastimar a Javier, pero tampoco puedo alejarme de ti». Sus palabras resonaron en mi mente durante días. Sabía que tenía razón, pero no podía imaginar mi vida sin él. Era como si hubiéramos creado un mundo paralelo, uno en el que nuestras decisiones no tenían consecuencias. Pero en el fondo, sabía que ese mundo era una ilusión. Todo cambió cuando descubrí que estaba embarazada. Al principio traté de convencerme de que el bebé podía ser de Javier, pero en mi corazón sabía la verdad. La noticia me llenó de una mezcla de alegría y terror. Alegría porque, a pesar de todo, este bebé era una parte de Álvaro, de ese amor prohibido que había florecido en medio del caos. Terror porque sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Cuando le conté a Álvaro, su reacción fue inesperada. En lugar de asustarse o alejarse, me abrazó y dijo: «No importa lo que pase, estaremos juntos en esto». Sus palabras me dieron un poco de alivio, pero también aumentaron la presión. ¿Cómo podríamos mantener este secreto? ¿Cómo podríamos proteger a este bebé de las consecuencias de nuestras acciones? Mientras tanto, Javier seguía feliz, ignorante de todo. Cada vez que hablaba del bebé, de cómo sería nuestra vida como familia, sentía que el peso de la mentira se hacía más pesado. Sabía que, en algún momento, tendría que enfrentar las consecuencias de mis decisiones, pero por ahora me aferraba a la esperanza de que, tal vez, podría encontrar una manera de salvar a todos de este desastre. Ahora, estoy de 6 meses de embarazo. Javier está feliz, emocionado por el nacimiento de su hijo. Cada vez que coloca su mano sobre mi vientre y habla con ilusión sobre el futuro, siento un nudo en la garganta. Él no sabe la verdad, y ese secreto me consume día y noche. Álvaro y yo vivimos con la sombra de nuestra decisión, sabiendo que en cualquier momento todo podría derrumbarse. A veces, cuando estoy sola, me pregunto cómo llegamos a este punto. ¿Fue el deseo de sentirme valorada? ¿La necesidad de escapar de una vida que se desmoronaba? No lo sé. Lo único que sé es que cada vez que miro a Álvaro, siento una mezcla de amor y culpa que me desgarra por dentro. Él ha sido mi apoyo, mi confidente, pero también la razón por la que mi vida se ha vuelto tan complicada. Javier, por su parte, parece más feliz que nunca. Ha comenzado a hablar de planes para el futuro, de cómo será nuestra vida con el bebé. Cada palabra suya es un recordatorio de la mentira que llevo dentro. A veces, cuando me abraza, siento que no merezco su amor. Pero, ¿cómo puedo decirle la verdad sin destruirlo? No sé cuánto tiempo más podré cargar con este secreto.
Cada vez que miro a Javier, siento un peso abrumador. Sé que este bebé podría ser tanto una bendición como una maldición. ¿Podré mantener el secreto que podría destruir a mi familia? ¿O la verdad saldrá a la luz, cambiando nuestras vidas para siempre? Álvaro y yo hemos hablado de esto en secreto. Él insiste en que debemos ser cuidadosos, que no podemos arriesgarnos a que Javier descubra la verdad. Pero cada día que pasa, la presión se vuelve más intensa. Me pregunto si algún día podré vivir en paz conmigo misma, o si este secreto me perseguirá por el resto de mi vida. Mientras tanto, trato de concentrarme en el presente. En los preparativos para la llegada del bebé, en las sonrisas de Javier, en los pequeños momentos de felicidad que aún puedo encontrar. Pero en el fondo, sé que esta tranquilidad es frágil, como un castillo de arena a punto de ser arrastrado por la marea. Un día, mientras revisaba los resultados de una ecografía, sentí que no podía seguir así. El bebé, perfectamente formado, movía sus manitas en la pantalla. Era una vida inocente, ajena a los secretos y las mentiras que lo rodeaban. En ese momento, supe que no podía seguir cargando con este peso. Hablé con Álvaro esa misma noche. Le dije que no podía seguir viviendo en la mentira, que necesitaba encontrar una manera de decirle la verdad a Javier. Él me miró con preocupación, pero también con comprensión. Valeria, sé que esto es difícil, pero tienes que hacer lo que creas correcto. Yo estaré aquí, pase lo que pase, dijo. Sin embargo, cuando me enfrenté a Javier, las palabras no salieron. ¿Cómo podía destruir su felicidad? ¿Cómo podía arruinar la vida que habíamos construido juntos? En lugar de eso, lo abracé y le dije que lo amaba. Pero en el fondo, sabía que ese amor estaba manchado por la traición. A medida que el embarazo avanzaba, la culpa se volvía más pesada. Cada movimiento del bebé era un recordatorio de la verdad que ocultaba. Javier, cada vez más emocionado, comenzó a decorar la habitación del bebé y a hablar de nombres. Yo intentaba sonreír, pero en el fondo sentía que estaba viviendo una mentira. Álvaro, por su parte, trataba de mantenerse distante, pero era evidente que también estaba afectado. A veces, cuando nos cruzábamos en la oficina, sus miradas decían más que 1000 palabras. Sabía que él también cargaba con el peso de nuestro secreto, pero no había manera de aliviar el dolor que sentíamos. Un día, después de una cena familiar, Javier me preguntó si estaba bien. «Te noto distante, Valeria. ¿Hay algo que quieras contarme?» Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Quería decirle la verdad, pero el miedo a perderlo todo me paralizó. En lugar de eso, le dije que solo estaba cansada. Pero en el fondo, sabía que esa mentira no podía durar para siempre. Ahora, estoy a punto de dar a luz. Javier está más emocionado que nunca, pero yo no puedo evitar sentir que estoy al borde de un precipicio. Sé que, en cualquier momento, la verdad podría salir a la luz y destruir todo lo que hemos construido. Álvaro y yo hemos hablado de esto una y otra vez. Él insiste en que debemos ser fuertes, que no podemos dejar que el miedo nos controle. Pero cada día que pasa, siento que el peso de nuestros secretos se vuelve más insoportable. No sé qué depara el futuro. No sé si podré mantener esta mentira o si la verdad saldrá a la luz. Lo único que sé es que, pase lo que pase, mi vida nunca volverá a ser la misma. Esta es mi historia, una confesión honesta y desgarradora que explora los rincones más oscuros del corazón humano